Bueno, como os dais cuenta desde el segundo 3 del vídeo, esto es un vídeo bastante improvisado, bastante así hecho a correr, pero bueno, compensa porque el tema es bastante interesante y hay poca documentación. Por lo poco que busqué, no hay nada que explique como a tan bajo nivel en castellano. Tampoco busqué mucho, ¿no? Pero en castellano hay un vídeo de un canal inglés bastante bueno que explica más o menos, pero no detalla tanto el proceso y además en castellano creo que no hay mucho. Bueno, igualmente tampoco he buscado mucho, como digo, pero bueno. Voy a hacer esto. Bueno, vamos a ver lo que es la máquina Enigma y vamos a hacer un criptoanálisis de esta. Lo voy a dividir en dos partes. En la primera parte, que vamos a ver cómo funciona, las fortalezas y las debilidades y cómo vamos a plantear el ataque. Y además vamos a intentar conseguir la posición de los rotores de la máquina. Vale. Bueno, pues vamos a empezar. La máquina Enigma, como todos los que estáis viendo, las 4 personas que veáis esto, conoceréis, es una máquina que se popularizó bastante, la verdad, después de la publicación de una película, que estaba Alan Turing, bueno, la película Alan Turing, cómo rompía la máquina. Normalmente se le suele añadir el protagonismo de esta hazaña a Alan Turing, pero hay que mencionar que varios matemáticos polacos la consiguieron criptoanalizar antes que él. Tampoco puedo decir mucho porque no me acuerdo de los nombres de los matemáticos polacos, entonces pues al final soy como... Y me acuerdo de Alan Turing, pero no de los matemáticos polacos, o sea que al final tampoco puedo decir mucho. Bueno, esto es un ejemplo de cómo funciona. Está compuesta por 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Bueno, 5 partes. Son 6. Vale, el caso que tú le metes una letra. Imaginemos que quieres enviar un mensaje a tu contacto y le quieres decir a tu compañero nazi favorito que te quiero. Entonces le metes la letra T. Este es el teclado, no tiene magia. Le metes la T. La T cierra el circuito y circula por el plugward. ¿Qué es el plugward? El plugward es una conexión entre dos pares de letras. O sea, literalmente es un cable que conecta dos letras. Porque esto realmente es un circuito eléctrico, ¿no? Cuando tú das la T, cierras el circuito y entonces haces que esto, boom, cambie de presión. Bueno, la T cierra el circuito, pasa por el plugward. El plugward, como dije, es un par de dos letras. Entonces, suelen tener 10 plugwards. O sea, 10 conexiones, mejor dicho. O sea, 10 pares de letras. Lo único que hace esto es una sustitución lineal. Cambio la T por la C. Y si entra la C, pues cambio por T. Vale. Pues nada, entra la T. Esto nada. Pasa el primer rotor. El primer rotor se sustituye la C por la W. La W por la Q en segundo. La Q por la K. Llega el reflector. El reflector no rota, no es un rotor. El reflector lo único que hace es... Bueno, es un rotor fijo, mejor dicho. O sea, no rota. Ni es un rotor porque es fijo. Pero bueno, lo único que hace es sustituir una letra por otra. Por ejemplo, me entra la K, pues le pongo la B. Me entra la B, pues le pongo la K. Me entra la C, pues le pongo la A. Me entra la A, le pongo la C. Sustitución directa, nada más. Y luego haría el proceso inverso y saldría por aquí. Y como llegamos al plugward y tenemos una conexión con la S, en vez de salir la S directamente y estaría saliendo de aquí, sale la F. Y finalmente se ilumina la luz, cerrando el circuito, ¡pum!, se ilumina la luz. Y ahora, después de este proceso, este rotor da una vuelta. Da una vuelta completa. Da una vuelta. Entonces, ahora, si le entra una C, no volvería a cifrar una C. Y cuando este rotor da 26 vueltas, pues estamos trabajando en alfabeto inglés, o sea, pues este da una vuelta. Y cuando este da 26 vueltas, este da una vuelta. Lo podemos pensar como un reloj. Por ejemplo, si un reloj tú tienes las agujas, 3 agujas, las agujas de las horas, minutos y segundos. Cuando la aguja de los minutos de los segundos da una vuelta completa, la aguja del minuto pasa una posición. Cuando la aguja del minuto da una vuelta completa, la aguja de la hora da una posición. Es exactamente eso. Vale, pues no tiene mucha magia. Luego, un poco más técnico,
Esto es un ejemplo dibujado por mí. Aquí omití el plugware, digo el plugware, sí. Pero bueno, entra la... Entonces, esta es la posición. El rotor... Hay distintos rotores. Los rotores realmente son discos con letras. Aquí las letras las he sustituido por su número. El 0 es la A, el 1 es la B, etc. Por ejemplo, aquí el 4 es la D. Entonces, lo que pasa es que tú le metes la A y la A entra a la posición del 4. Entonces, el 4 en este orden es la posición 4 porque está ordenado. Entonces, entra al siguiente rotor. En el siguiente rotor entra la letra 18, no sé cuál es. Llega al siguiente, 18, 6. Esto es una chorrada, cómo se hace la sustitución por dentro. Pero como hay tanta sobreinformación en el tema, este pequeño proceso a mí me costó bastante trabajo encontrarlo. Bueno, pues es una tontería, pero bueno, os lo dejo por si alguien quiere ver cómo funciona más a detalle. Y luego cuando se ha calculado, pues esto, la vuelta sería pasar el 4-0 al fondo y empezar por 10-1. Entonces dar una vuelta. Y cuando se da una vuelta, da toda la vuelta completa hasta una vuelta. Etc. ¿Qué nos permite esto? Que una letra nunca se cifrar. O sea, si tú cifras A, te da B una vez, y luego cifras A y te da C, y cifras A y te da D. O sea, quiero decir, no va en orden obviamente, ¿no? Pero te da distintas letras, entonces no es una sustitución monoalfabética. Tenemos 26 combinaciones para este rotor, 26 combinaciones para este rotor y 26 combinaciones para este rotor. Hice las cuentas antes y creo que son 17.576, algo por el estilo, o por ahí anda. Pues sí, 17.576. Como podemos ver, realmente, a ver, para la época 1939 no está mal. Vamos a ver, 17.000 combinaciones. Pero recordáis lo del plugward. ¿Qué pasa con el plugward? El plugward tengo que elegir. Tengo 20 letras. Que puedo elegir, o sea, tengo 26 letras. De esas 26 letras puedo elegir 20. Y de esos 20 puedo hacer... tengo que hacer dos pares, o sea, tengo que hacer pares. Eso multiplica las combinaciones muchísimo. Si hacéis las cuentas, si no busquéis por ahí en internet, a lo mejor, pues bueno, una locura. Aumenta las posibilidades de manera increíble. Que es aún con la potencia de cómputo actual, la ventaja que tenemos nosotros. O sea, yo puedo romper Enigma siendo una persona normal en mi casa, o sea, hace 100 años hacía falta Alan Turing, ahora lo puedo romper yo. ¿Por qué? Porque los nazis no sabían que existía un i5. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Pero aún con un i5, si trato de romper la máquina con todas las combinaciones posibles, no puedo. O sea que está bastante bien construida. ¿Qué pasa? El problema de la máquina es lo siguiente. Si yo consigo tener estos 3 rotores bien, es decir, hay 8 rotores en total. El rotor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, pues si yo, y estos puedes cambiar de orden como quiera. Entonces aquí le puedo meter 3, 1, 2. Entonces tengo 3, 1, 2. Si yo encuentro la combinación correcta de rotores, puedo saber, o sea, si yo encuentro la combinación correcta de rotores, puedo saber si el texto es ligeramente mejor o peor. Es decir, por ejemplo, yo cifro un texto largo, una cadena de 500 caracteres. Pues yo, mediante el index of coincidence, que lo voy a explicar ahora, a la hora de tratar de descifrarlo, puedo saber que si adivino la posición de los rotores, el index of coincidence lo va a subir. ¿Qué es esto de index of coincidence? Mi inglés es lamentable. Lo tengo aquí. Es muy sencillo, está formulado aquí. Si voy desde la hasta la Z, es la frecuencia, o sea, la cantidad de A's que hay en el texto partido el número total. O sea, es A por la cantidad de A's por la cantidad de menos 1 entre la cantidad de letras por la cantidad de letras menos 1. ¿Qué significa esto? Que es la posibilidad de que si yo elijo la siguiente letra, elijo una letra a partir de las que tengo ahora, sea la misma letra que tengo yo ahora. ¿Se entiende, no? O sea, si yo voy por si elijo cualquier letra aleatoria del texto, ¿qué es la posibilidad de que sea una A? Está claro. Pues si la suma de todo esto es el índice de coincidencia. El índice de coincidencia
varía, depende de los idiomas. Y por ejemplo, en inglés es 0,68, en español es 0,72, en alemán me da 0,685. La cosa es que si es un texto aleatorio, me da 0,038. Ok, entonces, esto lo podemos aprovechar, y es lo que estaba hablando antes. Si yo consigo la combinación correcta de rotores, pues a lo mejor en vez de darme 0,038, me da 0,040. Correcto. Entonces, la cosa es ir atacando pieza a pieza la máquina, no en su conjunto, porque en su conjunto, por lo menos para mi capacidad de cómputo, es imposible, inviable. Tardaría, lo calculé, tardaría cientos de años. Entonces, además con los programas que, bueno, de dudosa optimización que tengo. Vale, pues, ¿qué pasa? Que primero vamos a atacar la posición de los rotores, es decir, los rotores y la posición de estos. Porque como podemos ver aquí, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de cifrado. Vamos a cifrar una cadena. Pongo rotor 1, 2, 3. Posición de rotor derecha, esto es todo perfecto. Sin plugware, me da igual. Quiere decir hola. Pues me sale Burk. Vale, y ahora como vemos, el rotor cambio. Vale, entonces ahora si yo abro otra máquina Enigma y pongo la posición 1, 2, 3, A, Burk. Hola. Vale, entonces, es como es un ejemplo de cifrado. Y lo que estaba diciendo yo ahora, que no me acuerdo, era que si conseguimos una combinación correcta de rotores, pues a lo mejor el índice de coincidencia va a subir. Entonces, lo que vamos a hacer es atacar por separado. Además, lo que vamos a hacer, tengo un programa aquí en Go, que lo que hace es, va a través de todos los rotores, es decir, hay 8 rotores en total, entonces hace todas las combinaciones con esos 8 rotores a través de todas las posibles combinaciones. Las combinaciones son la posición inicial de los rotores, es decir, lo que llevamos aquí, de esto, en vez de empezar con 0 aquí, a lo mejor si está en posición 5, pues empezaría con el 5 aquí, estos hasta aquí, por aquí abajo, hasta el 4 por abajo, y empezaría con el 5 arriba. Entonces es lo que estaba definiendo aquí al principio, ¿no? Aquí, bueno, defino el número de rotor. En el programa supuse que no hay repeticiones de rotores porque supuse que no tendrían rotores repetidos. O sea, no te vas a tener el rotor 1, 1, o sea, 1 o 2 veces, por ejemplo, no tendría mucho sentido. Y bueno, pues aquí la posición inicial es A, es decir, 0, 0, 0. O sea, esta es la posición inicial, pero bueno, aquí vemos que después de 4, pues movió 4 veces. No tiene ciencia. Vale, pues nada. Lo que iba haciendo entonces, si yo ahora, en vez de... O sea, voy atacando poco a poco y voy analizando el índice de coincidencia. Si yo calculo, si yo tengo las posiciones de los rotores correctos, si yo calculo los rotores correctos, me va a dar un índice de coincidencia más alto. Si yo calculo la posición correcta además, otro índice de coincidencia aún más alto. Y luego si yo calculo un cable del plugware, me daré índice de coincidencia más alto. Entonces la cosa es ir rompiéndolo poco a poco. Divide y vencerás al final. Bueno, pues lo que hace el programita este es, va probando todos los rotores posibles y todas las posibles combinaciones de este rotor. Vimos que eran 17.576. Entonces tenemos ¿cuántas posiciones? 17.576 y tenemos 8 por 7 por 6 combinaciones por 8 por 7 por 6. Es decir, 5.900.000, que es bastante, pero para mi ordenador lo va a sufrir, pero lo va a calcular. O sea, necesitaríamos hacer cifrar el texto 5.536 veces y hacerle el índice de coincidencia, y el que me dé un índice de coincidencia más alto pues ganará, y me lo mostrará por pantalla. Tengo aquí limitado aquí, si me da más de 0,041 ya me lo muestra por pantalla los rotores, la posición de los rotores y las rotaciones que se hizo en total. Vale, pues nada, vamos a hacer un texto, vamos a hacer una prueba. Aquí tengo un ejemplo. La criptografía es la disciplina que mantiene el arte de circulación. Vale. Vamos a poner aquí, esta la voy a matar. Vamos a hacer aquí otra máquina. Vamos a ponerle posición 4, 2, 6. Posición, por ejemplo,
Y el plugward en este vídeo no lo vamos a ver, este es sobre atacar los rotores. Entonces, esto va a hallar el índice de coincidencia real de este texto, es decir, va a probar todas las combinaciones hasta que dé 0,072. En el próximo vídeo vamos a atacar el plugward. Entonces este índice de coincidencia va a bajar porque no vamos a encontrar las combinaciones del plugward correctas inicialmente. Solo vamos a encontrar la posición de los rotores y las combinaciones. Entonces a lo mejor en vez de dar 0,072 da 0,05. Pero bueno, ya sabemos y luego empezaríamos a atacar el plugward. Vale, vamos a cifrar este texto. Aquí no era. Era esta. Bueno, nos da como resultado esto. Ahora, en principio lo podemos poner aquí. Y comenzar aquí a darle caña. Go run. Era este, ¿no? Y bueno, ya empezaría aquí el ataque. Lo voy a cortar porque tarda unos minutos. Mira, aproximadamente cuánto va a tardar por rotor. Voy a dejar solo este tiempo. Esto está atacando solamente el primer rotor, es decir, las 17.576 combinaciones que tiene, cifrando desde todas las posiciones iniciales posibles el texto y analizando el índice de coincidencia, pues tardó esos segundos. En total teníamos como, no sé, 8 por 7 por 6. O sea que 336. 336 por el tiempo que acaba de tardar en hacer eso. Aún tarda un poco porque mi programa no es muy optimizado, pero realmente es un tiempo asequible. Voy a cortar y luego vemos. Bueno, un tiempo después consigue encontrar la combinación de rotores. Vemos que aquí dio un falso positivo. Que bueno, es interesante, ¿no? Pero es un falso positivo porque vemos aquí tenemos un 0,072, que es un número excelente. Bueno, lo único que tenemos que hacer ahora es hacer el número de rotaciones que nos manda. Lo voy a hacer así de manera un poco cutre. Y ya. Vamos a aquella máquina. Bueno, vamos a hacer una máquina nueva. Los rotones que nos dicen. 4, 2, 6. 4, 2, 6. Posición de red. Lo vamos a poner por defecto. Y vamos a meter las AES que metí aquí. Vale, así ya estamos en la posición inicial de rotores. Y ahora meter el texto que está cifrado. Me equivoqué de texto. Metí de más. Cuatro, 2, 6. Enter. Vale. La criptografía es la disciplina que mantiene. Pues aquí estaría. Simplemente esto es sin plugward. El plugward vamos a ver que complica un poco más las cosas. Y aquí a lo mejor en vez de tirarnos 0,072 nos tira 0,05 o algo así. Y luego habría que calcular los cables del plugward. Pero bueno, hasta aquí. Gracias.